Hola, ¿qué tal? Os quería leer la novela de Stephen King. Bueno, aquí en el umbral de la noche hay un relato corto que el villano sale en la novela de Stephen King que salió en 2018. Se llama El Visitante. Pues dicen que el monstruo, que es el Coco, pues hay una historia que te sale. Y este libro salió como... Fue uno de los primeros de Stephen King. Y hace 2 años, pues salió El Visitante. Y mola porque es el mismo villano. Vamos a leer El Coco, la historia, a ver qué tal. Mm, el Coco... El Coco 138. Vamos a leer la historia del Coco. El Coco. Recurro a usted porque quiero contarle mi historia, dijo el hombre acostado sobre el diván del doctor Harper. El hombre, que era Lester Binks, el Waterbury, Connecticut. Según la ficha de la enfermera, Vikings tenía 28 años. Trabajaba para una empresa industrial de Nueva York. Estaba divorciado y había tenido 3 hijos, todos muertos. No puedo recurrir a una cura porque no soy un católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos, de uno a uno. Los maté a todos. El doctor Harper puso en marcha el magnetófono. Billings estaba duro, como una estaca sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían rígidos por el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba el simple cielo raso, blanco de paneles, como si su superficie desfilaran escenas e imágenes. ¿Quieres decir que los mató realmente? O... No, un movimiento impaciente de la mano. Pero fui el responsable. Denny en 1967, Hill en 1971 y Andy este año. Quiero contárselo. El doctor Harper no dijo nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba, una tez estaba pálida. Sus ojos encerraban totalmente los secretos miserables del whisky. Fueron asesinados. ¿Entiende? Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Billings interrumpió y se irguió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la habitación. ¿Qué es eso? Bramó. Sus ojos se habían entrecerrado, reduciéndose a los dos tajos oscuros. ¿Qué es qué? Esa puerta. El armario empotrado, respondió el doctor Harper, donde cuelgo mis abrigos y dejo mis chanclos. Ábralo, quiero ver lo que hay dentro. El doctor Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las 4 o 5 perchas. Mm, Abajo había un par de chalecos relucientes. Dentro de uno de ellos había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. ¿Conforme? Preguntó el doctor Harper. Sí, Billing dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. Decía, manifestó el doctor Harper, mientras volvía a su silla, que si pudiera probar el asesinato de sus 3 hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué?
Me mandarían a la cárcel, explicó Billings inmediatamente, para toda vida, y un carcelero uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. Todas las habitaciones, sonrió a la nada. ¿Cómo fueron asesinados sus hijos? No trate de arrancármelo por la fuerza. Billings se volvió y miró a Harper con expresión avisa. Se lo diré, no se preocupe. No soy uno de los charlados que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón o justifican haber aficionado a la heroína. Porque la madre no los quería. Sé que no me creerá. No me interesa. No importa. No bastará con contárselo. Muy bien, doctor Harper, extrajo su pipa. Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Sus labios se contorsionaron por formar una sonrisa grumosa, grotesca, desapareció un abrir y cerrar de ojos. Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importa. No me importó. Los amaba a los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedar embarazada poco después del nacimiento de Denny, y Shell vino al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano de 1969, cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente. Eso dijo Rita. Aseguró que a veces los métodos anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan a los hombres, al hombre. Usted sabe. Eso le gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ellas. ¿No le parece? Harper emitió un gruñido neutro. Pero no importa, a pesar de todo, los quería. Lo dijo con tono casi vengativo, como si hubiera amado a los niños para castigar a su esposa. ¿Quién mató a los niños?, preguntó Harper. El Coco, respondió inmediatamente Lester Billings. El Coco los mató todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Se volvió y sonrió. Claro, usted cree que estoy loco. Lo veo en su cara, pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme ahí e irme. Le escucho, dijo Harper. Todo comenzó cuando Denny tenía casi 2 años y Shell era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de 2 dormitorios. Shell dormía en una cuna, en nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podía llevarse el biberón en la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres realmente tolerante con ellos, los malcrías, después te hacen sufrir. Te, de- te dedican, se dedican a violar chicas, ¿sabe? O empiezan a drogarse, o se hacen maricas. ¿Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su hijo varón, es marica? Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarlo yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una palmada. Entonces Rita dijo que se repetía a cada rato: luz, luz. Bueno, no sé. ¿Quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solo las madres lo saben. Rito quiso instalarle una lámpara de noche, uno de esos artefactos que se adosan en la pared con la figura de el ratón Mickey o de Huckleberry Hound o de lo que sea. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella. De todos modos, murió el verano que siguió el nacimiento de Shell. Esta noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente al armario cuando lo dijo.
El coco, gritó. El coco, papá. Apagué la luz y salí de la habitación, y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juro que nunca se lo había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Verá, ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi-Cola en un almacén y estaba siempre cansado. Shell se despertaba y lloraba todas las noches, y Rita lo tomaba en brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarle a los dos por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la chaveta. Podrías matarlos. Bien, el niño me despertó a las 3 de la mañana, puntualmente. Fui al baño, medio dormido. ¿Sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hice ella y volví a acostarme. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré en la habitación. El crío estaba acostado boca arriba, muerto, blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado por el efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, las nalgas, tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor, ¿sabe? Muy dilatados y vidriosos, como los de la cabeza de alce que algunos tipos cuelgan sobre la repisa, como en las fotos de esos chinitos de Vietnam. Pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión, muerto boca arriba, con pañales y pantaloncitos de goma porque durante los últimos 2 semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espanto! Yo amaba a ese niño. Billings meneó la cabeza lentamente, después volvió a obtener la misma sonrisa gomosa grotesca. Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no lo permití. A la poli no le gusta que le toquen las evidencias, lo sé. Supongo entonces que había sido el coco, preguntó. Harper apreciablemente. Oh, no, entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. ¿Qué fue? La puerta del armario estaba abierta. No mucho, apenas una medija, pero verá, yo sabía que había dejado cerrado. Yo sabía que lo había dejado cerrado. Dentro había bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y adiós. Se asfixia, lo sabía. Sí, ¿qué sucedió después? Vilen se encogió de hombros. Lo enterramos. Miró con morbosidad sus manos, que había arrojado la tierra sobre 3 pequeños ataúdes. ¿Hubo una investigación? Claro que sí. Los ojos de Billings centellaron como un brillo sardónico. Vino un jodido matasanos con un estereoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela de veterinaria. Colapso en, en la cuna. Fue el diagnóstico. ¿Has oído alguna vez semejante disparate? El crío tenía 3 años. El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida, explicó Harper puntillosamente. Pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción del niño que hasta 5 años a falta de otro mejor. Mierda, espeteó Billings violentamente. Harper volvió a encender su pipa. Un mes después del funeral instalamos a Shell en la antigua habitación de Denny. Rita se resintió con uñas y dientes, pero ya yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, me encantaba tener a la mocosa con nosotros, pero no hay que sobreproteger a los niños, pues.
En tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando, no me interesa, no te internes tanto, no te metas allí. Hay corrientes submarinas. ¿Has comido? Hace, has comido hace una hora. No te zambullas de cabeza. Lo juro por Dios, que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad, si me arrimo a una playa me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños de Sabian Row. Me descompuse el estómago, lo sé. ¿Entiendes? No hay que sobreproteger a un niño y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Shell pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mis pequeñas se llenara de microbios. Así transcurrió un año, y una noche, cuando estoy metido en Shell en la cuna, empieza a aullar y chillar y llorar. ¡El coco, papá! ¡El coco! ¡El coco! Eso me sobresaltó, decía lo mismo que Denny, y empecé a recordar la puerta del armario, apenas entreabierta, cuando lo encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? No. Billings miró las manos y sus fracciones se convulsionaron. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. ¿Recuerda con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos casados? Por otro lado, dijo Harper, ¿recuerda con cuánta facilidad usted se acostó con ella? Billings, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no, respondió Harper. Entonces deje que le cuente a mi manera, espetó Billings. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia, no hablarle de mi vida sexual si es eso lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas le excitan hablar de eso, pero no soy una de ellas. De acuerdo, sintió Harper. De acuerdo, repitió Billings con ofuscada arrogancia. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos. Mm. Y sus ojos se desvanecieron inquietos hacia la puerta del armario que estaba herméticamente cerrada. ¿Prefiere que la abra? Preguntó Harper. No, se apresuró a exclamar Billings. Lanzó una risita nerviosa. ¿Qué interés podría tener en ver sus chalecos? Y después de una pausa dijo, el coco lo mató también a ella. Se frotó la frente, como si estuviera ordenando sus recuerdos. Un mes más tarde, pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro. Después Shell gritó. Abrí muy rápido la puerta. La luz del pasillo estaba encendida y ella estaba sentada en la cuna llorando. Y algo se movió. En las sombras, junto al armario, algo se deslizó. La puerta del armario estaba abierta, un poco, solo la rendija. Billings se humedeció los labios. Shell hablaba a gritos del coco y dijo algo más que sonó como garras. Solo que ella dijo galas. ¿Sabe? A los niños les resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que la había asustado las sombras de unas ramas que se movían en el techo. ¿Galochas? Preguntó Harper. ¿Eh? Galochas. Son una especie de chanclos. Quizá había visto galochas, las galochas en el armario y se refería a eso.
Quizá, murmuró Billings, quizá se refería a eso, pero yo no lo creo. Me pareció que decía garras. Sus ojos empezaron a buscar otra vez la puerta del armario. Garras largas, garras. Su voz se había reducido a un susurro. Miró dentro del armario. Sí, las manos de Billings estaban fuertemente entrelazadas sobre el pecho, tan fuertemente que se veía una luna blanca en cada nudillo. Había algo dentro. Vio al... No vi nada, chilló Billings de súbito. Y las palabras brotaron atropelladamente como si hubiera arrancado un corcho negro del fondo de un alma. Cuando murió la encontré yo, verá, y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra, como una negra de un espectáculo de negros, y me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalasado, muy brillantes y espantosos, como canicas vivas, como si estuviera diciendo, me pilló papá, tú dejaste que me pillara, tú me mataste, tú le ayudaste a matarme. Su voz se apagó gradualmente. Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla. Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces les sucede a los niños, una mala señal del cerebro. Le practicaron la autopsia a Hartford y no dijeron que se había asfixiado al atragantarse la lengua durante una convulsión. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó allí bajo el efecto del sedante, estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto, y yo tuve que volver solo a la casa donde estaba eso. Dormía en el sofá, susurró, con la luz encendida. ¿Sucedió algo? Tuve un sueño, contestó Billings. Estaba en una habitación oscura y había algo no podía ver bien. Estaba el armario, hacía ruido, un ruido vicioso. Me recordaba un cómic del que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta, ¿lo conoce? Jesús. Había un personaje llamado Gam Inglés capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo y algunos de otros mundos. De todos modos, en este relato, una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Lo ataba unos bloques de cemento en los pies y los arrojaba a un cantar inundada. Por él, pero él volvía, estaba totalmente podrido y de color negro, verdoso, y los peces le habían devorado los ojos y tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba, y cuando me desperté a la mitad de la noche pensé que la encontraría inclinándose sobre mí, con garras, largas garras. El doctor Harper consultó el reloj digital embutido en su mesa. Lester Binks estaba hablando desde hacía casi media hora. Cuando su esposa volvió a casa, dijo, ¿cuál fue su actitud respecto a usted? Aún me amaba, respondió Billings orgullosamente. Seguía siendo una mujer sumisa. Ese es el deber de la esposa, ¿no le parece? La liberación femenina solo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más importante es cada cual sepa ocupar su lugar, su, su, eh, su sitio en la vida. Eso es, Billings hizo chasquear los dedos. Y la mujer debe seguir al marido, o durante los primeros 4 o 5 meses que siguieron a la desgracia estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Quería otro bebé, agregó con un tono lúgubre. Le dije que era una mala idea. Oh, no, de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era una hora que nos conformásemos
separáramos y empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine teníamos que buscar un babysitter. No podríamos ir a la ciudad a ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar a los críos, porque mi madre no quería tan tratos con nosotros. Jenny había nacido demasiado poco tiempo después de que nos casamos. ¿Entiende? Mi madre dijo que Rita era una zorra, una vulgar trotacalles. Así era como la llamaba siempre, trotacalles. ¿Qué le parece? Una vez me hizo sentar y me recitó la lista de enfermedades que podía pescarme si me acostaba con con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecía una llaguita en, en la ver en el pene y al día siguiente se estaba pudriendo. Si siquiera aceptó tenía la boda. Aceptó vendría la boda. Billings tamborileó con los dedos sobre su pecho. El ginecólogo de Rita los vendió un chisme llamado DIU, dispositivo interuterinario. Absolutamente seguro, dijo el médico, bastaba insertar en él un aparato femenino y listo. Si hay algo allí en el óvulo, no se fecunda, ni siquiera se nota. Dirigió la mirada al techo y sonrió con lúgubre dulzura. Ni siquiera sabe si está allí. Y el año siguiente volvió a quedarse embarazada. Vaya seguridad absoluta. Ningún método anticonceptivo es perfecto, explicó Harper. La píldora solo lo es al 98% de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y en casos excepcionales durante la evacuación. Sí, o la mujer se lo puede quitar, es posible. ¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come encurtidos, como una loca. Se siente sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. Mierda. El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Shield, exactamente, un varón. Le llamó Andrew Stein Bullings. Yo no quise tener nada que ver con él, pero lo menos al principio decidí que puesto que ella había armado el jaleo tenía que apañársela sola. Sé que esto puede parecer brutal, pero no olvidé cuando había sufrido yo. Sin embargo, terminé por cobrarle cariño, ¿sabe? Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. Denny guardaba parecido a su madre, y Shirley no se había parecido a nadie excepto tal vez a la abuela de Anne. Pero Andy era idéntico a mí. Cuando volvía de trabajar, iba a jugar con él. Me cogía sobre solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las 9 semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree que lo estoy... que... ¿Cree lo que estoy contando? Y una noche, aquí, salgo de una tienda con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. Yo siempre he pensado que los críos no valoran los regalos hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. Pero ahí estaba yo comprándole un chisme ridículo y de pronto me di cuenta de que lo quería, más que a nadie. Ya había, ya había conseguido un nuevo empleo, muy bueno. Vendía taladros de la firma de Cut Sons. Había prosperado mucho y cuando Andy cumplió un año nos mudamos a Waterbury. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha para poder vivirlo de nuevo. Oh, aún había la guerra en Vietnam y los hippies
seguían pasándose desnudos y los negros vociferaban mucho, pero nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila con buenos vecinos. Éramos felices, resumió sencillamente. Un día le preguntó a Rita si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay dos sin tres. Con- Contestó que no se aplicaba a nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodeado de un círculo mágico. Billings miró al techo con expresión morbosa. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los chanclos en el vestíbulo porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿y qué hará si, si está ahí dentro, agazapado y listo para abalanzarse apenas abras la puerta? Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas ahí dentro. Rita me preguntó si no trabajaba demasiado y empecé a insultarla como antes. Me revolvía el estómago dejarlos solos para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Que Dios me ayude, me alegraba salir. Verá, empecé a pensar que no había perdido durante, que nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos deslizándose por las calles durante la noche y quizá reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó un año para no, pero nos encontró. Necesitó un año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece a Andy y le apetezco yo. Empecé a sospechar que quizás si pensáis mucho tiempo en algo, crees que existe, termina por corporizarse. Quizá todos los monstruos como los que asustaban cuando éramos niños, Frankenstein, el hombre lobo y la momia, existen realmente. Existían en la medida suficiente para matar a niños que aparentemente habían caído en un abismo, que se habían ahogado en un lago o tan solo habían desaparecido. Quizá se esté envolviendo de algo, señor Billings. Quizás se esté evadiendo de algo, señor Billings. Billings permaneció un largo rato callado. En el reloj digital pasaron 2 minutos. Por fin, dijo bruscamente, Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, en 2 meses, en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Andy durante el día, pero por la noche nos quedábamos solos y la puerta de los armarios porifaban, porifiaban en abrirse. Billings se humedeció los labios. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso, además. Una vez cumplió 2 años. Una vez, cuando cumplió 2 años, Rita me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. Spug o otro de esos charlatanes sostiene que es malo que los niños duerman con los padres. ¿Entiende? Se supone que es el producto de traumas sexuales o algo parecido, pero nosotros solo hacíamos cuando el crío lo hacíamos cuando el crío dormía y no quería mudarlo. Tenía miedo después de lo que le había pasado a Denny y a Shell. Por lo mudo, ¿verdad? Preguntó el doctor Harper. Sí, respondió Billings. En sus fracciones apareció una sonrisa enfermiza y amarilla. Lo mudé. Otra pausa. Billings hizo un esfuerzo para proseguir. Tuve que hacerlo, espeteó por fin.
Tuve que hacerlo. Habían andado bien mientras Rita estaba en casa, pero cuando ella se fue, eso empezó a envalentonarse. Empezó a girar los ojos hacia Harper y mostró los dientes con una sonrisa feroz. Oh, no me creerá. Sé qué es lo que piensa. No soy más que otro loco de su fichero. Lo sé, pero usted no estaba allí, maldito fisgón. Una noche, una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Una mañana, al levantarme, encontré un rastro de cino e inundancia en el vestíbulo, entre el armario y los abrigos y la puerta principal. Eso salía. O entraba, no lo sé. Juro ante Dios que no lo sé. Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo. Los espejos se rompían y los ruidos. Se pasó la mano por el cabello. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba a la oscuridad. Al principio me decía, es solo el reloj. Pero por debajo del tic-tac oía algo que se movía sigilosamente, pero no con demasiado sigilo porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, como el de algo salido del fregado de la cocina, un chasquido seco, como el de las garras que se arrastraban suavemente sobre la baranada de la escalera. Y cerraba los ojos, pensando que si oírlo era espantoso, verlo sería, y siempre que, temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente y que luego estallara una risa sobre mi cara y una bocanada de aire con olor a coles racias y unas manos se cerraran sobre mi cuello. Billings estaba pálido y tembloroso, de modo que lo mudé. Verá, sabía que primero iría a buscar a él, porque es más débil, y así fue. La primera vez chilló en la mitad de la noche y finalmente cuando reuní los cojones eh, suficiente para entrar, lo encontré de pie en la cama y gritando. El coco, papá, el coco, quiero ir con papá, quiero ir con papá. La voz de Billings sonaba atiplada, como la de un niño. Sus ojos parecían llenar toda su cara. Casi dio la impresión de haberse encogido eh, en el diván. No, no puede. El tono antiplado e infantil perduró. No puede. Y ahora más tarde oí un alardido sobrecogedor, goteante, y me di cuenta de que la amaba mucho, de que le amaba mucho, porque entré corriendo, sin ni siquiera encender la luz. Corrí, oh Jesús, María y José. Le había atrapado. Le sacudía como un perro sacude a un trapo, y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros, y sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa, y oí. Su voz se apagó y después recobró el timbre adulto. Oí cómo se quebraba el cuello de Andy. La voz de Belín sonó fría y muerta. Fue un ruido semejante al del hielo que quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno. ¿Qué sucedió después? Oh, eché a correr, respondió Billings, con la misma voz fría y muerta. Fui a la cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece esto? Como prueba de cobardía, me metí en la cafetería y bebí 6 tazas de café. Después volví a casa. La amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por la oreja, pero solo una rendija.
Se cayó Harper, miró el reloj digital. Habían pasado 50 minutos. Pídele una hora a la enfermera, dijo. Los martes y jueves solo he venido a contarle mi historia, respondió Billings. Para desahogarme. Le metí en... Le mentí a la policía. ¿Sabe? Dije que probablemente el crío había tratado de bajar de la cuna por la noche y que se lo tragaron. Claro que sí, eso era lo que parecía, un accidente como los otros, pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió, finalmente, se cubrió los ojos con el antebrazo derecho y empezó a sollozar. Señor Billings, tenemos que conversar mucho, manifestó el doctor Harper, después de una pausa. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendría que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo? Exclamó Billings, apartando el antebrazo de sus ojos. Estaban rojos, irritados, doloridos. Aún no, prosiguió Harper afablemente. Los martes y los jueves. Maldito curandero, masculló Billings. Después de un largo silencio. Está bien, está bien. Pídale ahora a la enfermera, señor Billings. Adiós. Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás. La silla de enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía: Vuelvo enseguida. Billings se volvió y entró nuevamente a la consulta. Doctor, su enfermera ha... No había nadie en la habitación. Por la puerta del armario estaba abierta. Pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. ¡Qué lindo! Dijo la voz desde el interior del armario. ¡Qué lindo! Las palabras sonaron como si hubiera sido articulada por una boca llena de algas descompuestas. Billings se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. ¡Qué lindo! Dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía su máscara de Dr. Harper en una mano podrida de garras espatuladas. ¡Buah! Pues, el coco, buah, tío, sale en la novela El Visitante, o la serie El Visitante. Ahora hacen también la serie del Visitante, o sea, la adaptación de Stephen King.